Bien, la pregunta es, ¿hasta cuántas bolsas puedo acumular por pila? ¿Cuántas? 10 bolsas, ¿ya? No tienen que ser más. Entonces, si yo veo que están acumulando más, no, este cemento está mal. Vuelvan a acomodar de nuevo. Sí, entonces no simplemente el supervisor va a mirar, sino va a controlar, ¿no? Que se está haciendo bien los trabajos. Bien, también se concentra en controlar el costo, ¿ya? La obra tiene un costo, ¿sí? Y cada ítem también tiene cierto costo. Puede ser de que el contratista se empiece a sobregirar en algunos costos y corra el riesgo de que no pueda terminar la obra y haya problemas legales. Entonces, no es que el supervisor va a decir, eso es problema del contratista, ¿no? La responsabilidad también recae sobre él. Entonces, a fin de evitar eso, él va verificando que el costo de todos los procesos constructivos también no se dispare. Cuando hablamos de actividades de gabinete, se refiere a que hace trabajo de oficina, de escritorio. Muchas veces tiene que revisar el libro de órdenes, tiene que revisar informes de laboratorio, tiene que revisar cronogramas y tiene que hacer muchos informes, ¿no? Vamos a ver más adelante una gran variedad de informes que tiene que realizar y muchas veces tiene que haber un reporte fotográfico y puede que documentación extra para poder respaldar algunas afirmaciones o decisiones, ¿no? Que pretende tomar. Y bueno, tiene que haber respaldos, ¿no? Y para eso hay que trabajar en gabinete. Vamos a hablar acerca de los diferentes informes que presenta el supervisor. Hablemos el primero, informe inicial. A ver, Miguel Fuentes, ¿puedes leerlo? Esto de acá, informe inicial, por favor. ¿Estás ahí, Miguel Fuentes? Ya, no sé a qué estarán dedicando, muchachos. A ver, Carlos Pérez. ¿Puedes leerlo? Informe inicial. Estoy informe inicial. El informe inicial deberá ser confeccionado en 3 ejemplares, según contrato, dentro de un plazo máximo de 30 días desde la fecha de emitida la orden de proceder del fiscal de obra al supervisor. El informe inicial deberá contener un resumen ejecutivo de las condiciones iniciales del proyecto, la revisión a nivel técnico y de diseño del proyecto y un programa detallado de las actividades a ejecutarse en el desarrollo de la obra. Cronograma revisado. Bien. Entonces, es un informe que tiene que ser presentado al fiscal, ¿sí? Al fiscal y es un resumen de los antecedentes del proyecto, ¿no? Ahora, cuando el proyecto está en curso y se empieza a trabajar, vienen los informes periódicos, ¿sí? Que cada cierto tiempo durante el transcurso de la ejecución de la obra, el supervisor tiene que elaborar estos informes, ¿sí? Bueno, estos informes tienen que tener cierto contenido. Primero, tienen que describir en forma sucinta los antecedentes de contrato de la obra. Hay diversas modalidades de contrato y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Y primero se tiene que aclarar qué modalidad de contrato es, ¿sí? Dos, tiene que haber una descripción resumida de la obra. Tiene que indicar el tamaño, la ubicación y algunas características que hacen esa obra particular, ¿sí? Tres, tiene que mencionar la empresa constructora, ¿sí? Hablar sobre el personal, el equipo, el rendimiento y por qué se cree de que la empresa puede cumplir la obra en el plazo especificado. Bueno, también tiene que mencionar el progreso de la obra, los avances, ¿no? ¿Qué ítems se están concluyendo o cuáles ya se han terminado? Incluso tiene que mencionar un porcentaje de avance. Ese porcentaje de avance se calcula de acuerdo al monto desembolsado por parte de la entidad contratante. Por decir, si la alcaldía o la entidad contratante ha pagado un 50% ya a la empresa en trabajos, entonces se puede decir de que la obra tiene un 50% de avance. Entonces se mide el porcentaje de avance en la cantidad pagada o ejecutada que tiene la obra, ¿sí? De esa forma se mide. Bien. También tiene que mencionar algunas recomendaciones. Puede que sea necesario tomar ciertas decisiones que son importantes. Así que dentro de su informe también tienen que figurar algunas recomendaciones que él por su parte realiza, ¿sí? También podría mencionar las dificultades futuras que se pueden evidenciar durante el desarrollo de la obra. También sobre los materiales que se están proveyendo para ver cómo este se está trayendo, si cumplen las condiciones. También tiene que describir la calidad de los trabajos y algunos materiales que se están utilizando. Y bueno, si es que se han realizado algunas modificaciones al contrato, órdenes de cambio, órdenes de trabajo, también tienen que ser señaladas en estos informes periódicos, ¿sí? Más adelante vamos a ver la diferencia entre lo que es el contrato modificatorio, lo que son las órdenes de cambio y las órdenes de trabajo, que son, ¿cómo podríamos decir? Recursos legales que se tiene para poder solucionar algunas variaciones de los montos económicos de las obras. Bien. Luego, tiene que haber información sobre de dónde se está consiguiendo el financiamiento, qué recursos se están asignando. También un resumen de la correspondencia durante el periodo entre el supervisor y la entidad contratante, el contratista y la dirección de supervisión. Fotos, que es importante, y quizás un cuadro sinóptico donde se tengan los datos más relevantes sobre el desarrollo del proyecto. Un avance físico y un avance financiero actualizado y ver cómo se está cumpliendo el cronograma o en qué estado está la ejecución con respecto al cronograma de actividades. Entonces, es parte de los informes rutinarios que realiza el supervisor. Bien. Y de acuerdo a estos avances, existe la cancelación de la planilla de avance de obra. Entonces, este método de la planilla de avance de obra es la forma de cobrar los cheques por la construcción de obras públicas mediante planillas. Bueno, elaborar la planilla es una cosa, pero que la planilla sea firmada y aprobada es un proceso largo, ¿sí? Pero es el conducto que se sigue para poder tener la cancelación de los recursos. Bien.
Hay algunos también que son informes específicos o especiales. Como en cualquier obra, no siempre las cosas que se planifican son en realidad las que se hacen. Los trabajos no siempre se realizan como uno espera. Así que cuando surgen algunos problemas o alguna situación particular, el supervisor puede hacer informes explicando la situación, donde se muestre el problema específico y las recomendaciones que él da para posibles soluciones o qué se podría hacer, ¿no? Una recomendación. Al final son las autoridades que están por encima de él quien pueden tomar esas decisiones. Pero este informe da una información clara y recomendaciones para quienes tengan la capacidad de tomar esas decisiones. Así que si hay una situación, lo primero que se pide es un informe específico sobre este problema. Y ahí se tienen que detallar el problema, las posibles recomendaciones y soluciones. Bien, durante el proceso de cancelación, bueno, para solicitar la cancelación ya del avance de una obra, es necesario que exista un informe adjunto a la planilla de avance de obra. Eh, este informe señala los antecedentes y toda la información que es importante sobre el proyecto y también a lo que es importante, la recomendación del supervisor a la cancelación. Ese es un primer filtro, ya que tienen los municipios para asegurarse de la correcta inversión de sus recursos. Si el supervisor no le gusta o no está de acuerdo con algunas cosas, sencillamente decide no autorizar esto hasta que se corrijan los problemas, ¿sí? Entonces es un primer filtro, ¿no? Otro filtro que vamos a ver es el fiscal. El fiscal de obra es otro filtro, ¿no? Que ayuda a que los recursos de los municipios sean utilizados correctamente. Después viene el informe final. Bueno, cuando se termina una obra y se hacen las recepciones provisional y la recepción definitiva, queda cierto monto que se llama la retención, que es un porcentaje del 7% y demás, que puede ser cobrado por parte del supervisor si es que la empresa entrega correctamente la obra y corrige todas las observaciones que tiene. Entonces, para poder realizar esta entrega, las actas y demás cosas que se realizan tienen que estar acompañadas de un informe final. Entonces, este informe final contiene la recomendación y los respaldos por los cuales se puede dar concluida una obra. Entonces, a eso se refiere con un informe final. Bien, hablemos de la presentación de planillas de avance de obra. A ver, un momento, por favor.
Bien, hablemos acerca de las planillas de avance de obra. Estas planillas se refieren a los certificados de cancelación. La forma de cancelación que se realizan es de acuerdo al avance que tienen. Entonces, en estas planillas figuran todos los ítems y los porcentajes de avance que se tienen, que están representados por montos económicos. Entonces, puede haber un avance del 30%, donde algunos ítems se hayan realizado y la empresa solicita la cancelación de estos ítems. Entonces se realiza el proceso de planillaje para la cancelación, ¿sí? Esos son procesos largos. Desde que se solicita la cancelación de algunos trabajos, puede pasar incluso meses, 2, 3 meses, tranquilamente hasta que se realice la cancelación. Pero eso no quiere decir que la obra en realidad tenga que paralizarse hasta que se realice la cancelación. No. Lo que pasa es de que si se solicita la cancelación, la obra tiene que seguir ejecutándose con normalidad. Así que algunas empresas en trabajos grandes prefieren cobrar pocas veces. Y si los trabajos no son muy grandes, prefieren cobrar todo al final, menos las retenciones, ¿sí? Así que para estos procesos de cancelación se elaboran planillas de avance, que son certificados de pago. Bien, algo que tienen como sustento estas planillas son los cómputos métricos, ¿sí? A ver, ¿quién quiere explicar lo que son los cómputos métricos? ¿Qué son los cómputos métricos? A ver, ¿qué son los cómputos métricos? A ver, ¿qué son los cómputos métricos, Cristian? Yo lo entiendo por cómputo métrico, se refiere a las cantidades de cada ítem. No, esos son volúmenes. ¿Ok? Cómputos métricos se refiere a las mediciones, ¿ya? A las mediciones que se hacen para obtener los volúmenes. Por ejemplo, si quiero saber cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado, tengo que contar, ¿no ve? Tengo que hacer un cómputo métrico. Y si quiero saber cuántos ladrillos entran en una pared de 20 metros por 3 de alto, entonces tengo que hacer números. Tengo que sacar la cantidad de ladrillos por metro cuadrado y multiplicarlo por los metros cuadrados total de la pared que quiero hallar. Y eso me va a dar una cantidad. Entonces, ese proceso de calcular el volumen o la cantidad lo llamo cómputos métricos. Y los volúmenes, ese es el término que se utiliza comúnmente, se refieren a las cantidades de cada ítem, los volúmenes, lo llaman de esa forma, ¿no? Entonces, tenemos que estar relacionados con estos términos. Bien, veamos lo que es el cuadro de avance de obra, ¿sí? Entonces, el cuadro de avance de obra refleja el avance físico y financiero del proyecto. Es es un cuadro elaborado en Excel donde muestra las cantidades de contrato comparadas con las cantidades construidas. Y paralelamente muestra las cifras económicas de contrato para cada ítem comparadas a las cifras económicas que se han ejecutado. Y de ahí se sacan porcentajes de avance.
Entonces, ahí muestra cuánto dinero ya se ha ejecutado y cuánto más falta por ejecutar. Y también muestra los volúmenes o las cantidades de cada ítem. Entonces, todo eso forma parte del cuadro de avance de obra. ¿Sí? Hay algunas cosas que tienen que ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, a veces es común los anticipos. ¿Ya? Las empresas solicitan un anticipo y la entidad eh, les da el anticipo y el contratista tiene que devolver parte del anticipo en cada planilla que cobre. ¿Sí? También hay valores que son retenidos por parte de la entidad contratante hasta que el contratista resuelva todas las observaciones que tiene la obra después de la primera entrega, la entrega provisional. Porque siempre una obra va a tener pocas o muchas observaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que implica el cuadro de avance de obra. También dentro de esta carpeta de las planillas, tienen que haber pruebas de laboratorio. Por ejemplo, si se está haciendo la conformación de, de un camino, ¿qué pruebas de laboratorio podrían entrar? ¿Cuáles se les ocurre? ¿Cuáles pruebas de laboratorio se les ocurre? A ver, ¿qué dirían ustedes? A ver, ¿saben? ¿Qué pruebas de laboratorio se les ocurren para una conformación? Del suelo, Inge. Claro. ¿Cuál sería? Uno de carga de placa he escuchado ahí que se usa en eso. No, mal. ¿Para qué sirve el ensayo Proctor? ¿Para qué sirve el ensayo cono de arena? A ver, ¿para qué sirven esos dos? El Proctor y el cono de arena. Proctor modificado y el cono de arena. ¿Para qué los usamos? El cono de arena es para medir la densidad del suelo y el Proctor te da la densidad máxima que el suelo puede tener. ¿Sí? Entonces, para verificar si está bien conformada una plataforma, se tienen que realizar eh, ensayos de densidad de arena con Proctor modificado. Ahora, para verificar la correcta ejecución de un edificio, ¿qué ensayos serían necesarios? El SPT, Inge. A ver, ¿cuáles serían? El SPT. El SPT. ¿Para qué sirve el SPT? Suelos 2, a ver, acuérdense. El SPT es para Para medir la resistencia corta del suelo. Sí, muy bien. La capacidad portante del suelo, ¿ya? Teniendo la resistencia a cortante, se puede hallar la capacidad portante. Hay el método de Meyer-Howe, Bessey, Hassen, Terzaghi y todos esos, ¿no? Para hallar el QU.
Entonces, eso es el SPT, pero si quiero saber si un edificio está bien construido, qué cosa tengo que hacer, qué ensayos necesito. ¿Mm? Por ejemplo, podría ser rotura de cilindros, jóvenes. ¿Sí? Necesito el ensayo de dosificación. Necesito los conos de Abrams, ya con que sea vaciado. Esos son los ensayos más importantes. Ahora, si la obra es importante y quiero verificar la calidad del hormigón, puedo hacer prueba de roturas de vigas, ¿sí? No solamente se rompen cilindros para ver la calidad del hormigón, sino que se hacen también vigas de concreto y se los rompe a tracción, ¿sí? Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, dependiendo de la cantidad, la calidad o la magnitud de la obra, se pueden realizar diversos ensayos que son necesarios. También la planilla, que es una carpeta, tiene que tener copias del libro de órdenes, donde están toda la información que ha sido escrita, las órdenes, los acuerdos y todos esos detalles. Finalmente, vamos a hablar ahora acerca de la fiscalización de las obras. Cuando hablamos de este término fiscalización, nos referimos como si se estuviera realizando una auditoría, se estuviera revisando a fondo o a detalle los aspectos particulares de una obra, ¿sí? La idea de la fiscalización es, fíjense, básicamente garantizar la correcta utilización de los recursos proporcionados por la entidad contratante. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas, qué metas específicas se consigue mediante la fiscalización? Primero, garantizar que la ejecución de las actividades planificadas por parte de la constructora y la supervisora se lleven a término exitosamente de acuerdo a términos establecidos en los contratos respectivos. O sea que lo que estamos viendo acá es de que la fiscalización, el que hace la fiscalización, está por encima del supervisor y del contratista. Es alguien como que controla o revisa lo que hacen el contratista y el supervisor, ¿sí? Entonces, es alguien que revisa si el supervisor ha cumplido debidamente sus labores y funciones y también si el contratista también lo ha hecho. Y puede exigir cuentas a ambos, ¿no? Por lo que se está haciendo. Entonces, ese es otro filtro. Un filtro es el supervisor, pero otro filtro es el fiscal. Ya el fiscal es el que los fiscaliza a los dos y ambos y ve también la obra, ¿sí? También la parte de la fiscalización, precisar los niveles de participación de los participantes en el desarrollo de los trabajos de construcción de los proyectos, porque podrían haber subcontratos, ¿ya? Y el fiscal puede medir hasta qué punto los subcontratados pueden intervenir en el proyecto. También verifica el cumplimiento de los participantes involucrados. Verifica la aplicación efectiva de los convenios, contratos y compromisos. Porque dentro de la construcción puede haber contrapartes, donde la entidad contratante, que puede ser una alcaldía, ponga un financiamiento del 70% y quizás el otro 30% lo coloquen empresas del lugar. ¿Ya? Puede que se esté haciendo un pavimento rígido y va a dar acceso a algunas empresas que están ahí trabajando. Y esas empresas pueden empezar
aportar mediante convenios para hacer efectivo el pago de algunos acuerdos, hacer como una contraparte. Y el fiscal se encarga de que estos acuerdos puedan ser cumplidos y puedan ser efectivos, y así la obra puede continuar. También tiene que tener un conocimiento detallado de todo lo que está ocurriendo, tanto problemas u otras circunstancias dentro de la obra. Bien, vamos a hablar más adelante algunas otras labores que tiene el fiscal, ¿ya? De obra. Bien. Ahora podemos sacar una evidencia. A ver, prendan sus cámaras, por favor.